Un saludo a todos los participantes de la Escuela de San José de Formación y de Oración. Me dirijo con mucho gusto a ustedes. Mi nombre es José María Alsina, sacerdote diocesano de Toledo, superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Ya en esta proximidad de la fiesta de San José, quería hablarles de San José desde una perspectiva que es modelo del abandono confiado. En primer lugar, vamos a hablar cómo San José ocupa un lugar central en la economía redentora precisamente por este abandono confiado en las manos del Padre. La llamada de José constituye una lección singularísima en virtud de su proximidad esencial al misterio de la Encarnación. José de Nazaret participó de este misterio como ninguna otra persona, a excepción de María, la Madre del Verbo encarnado. La misión que Dios confía a José como esposo de María y padre, según era considerado de Jesucristo, le reviste de una especial dignidad, gracia, santidad y gloria. Es a la luz de este singularísimo lugar que ocupó en el seno de la economía redentora, desde la que debemos comprender la santidad de José. Pero partiendo del hecho de que nadie es santo por poseer ninguna cualidad eminente, ni por ningún carisma excelente, ni por alguna misión jerárquica elevadísima que se le confíe, sino por la fidelidad con que por amor desempeña sus deberes y sirve a su prójimo, la santidad de José se nos muestra como imitable en virtud de que ésta es consecuencia de la respuesta desde la obediencia de la fe a la misión singularísima que Dios le confió en el seno de la economía redentora. De José, al que llama el Evangelio Mateo narrando las palabras del ángel Hijo de David, leemos en el Evangelio inequívocamente que era el esposo de María, que era el padre de Jesús y que era varón justo. Los dos primeros títulos hablan de su dignidad de asociado a la encarnación redentora. El último define su santidad. Aquellas palabras de la Escritura, el justo vive de la fe, y la fe se manifiesta en las obras al obedecer a los diversos mandatos. La obediencia de la fe de la que vivió José no es sino el abandono confiado en las manos de Dios. Este abandono confiado, José lo vivió en íntima unión con la Virgen María. De hecho, para Santa Teresita, la devoción al Santo Patriarca era algo uno con la devoción a la Virgen. Sobre ellos desciende el designio misericordioso y salvífico de Dios que acogen como peregrinos en la fe. Este término de peregrinos en la fe lo utilizaba Juan Pablo II, especialmente refiriéndose a la Virgen en esa encíclica preciosa Redentoris Mater. En la Anunciación, José aceptó como verdad proveniente de Dios lo que ella había recibido en su anunciación. El Concilio Vaticano II dice al respecto sobre el acto de fe: cuando Dios revela, hay que prestarle obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asistiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. La frase anteriormente citada, que concierne a la esencia misma de la fe, se refiere plenamente a José de Nazaret. Así lo dice el Papa Juan Pablo II en la Redentoris Custos en el número 4. Vemos que en el Evangelio San José no toma ninguna iniciativa. No se refieren de él deliberaciones que precedan a propósitos o decisiones. Solo se nos narra reiteradamente hechos en los que le vemos haciendo lo que se le ha dicho de parte del Señor. Y lo hace sin vacilar, sin dudar, una vez conocida la voluntad divina. Lo vemos cuando se le ordena recibir a María como esposa, o huir de Egipto librándole de la persecución de Herodes al niño y a la madre, o no volver a Belén, sino a Nazaret. Cuando pensamos en estos hechos, nos viene a la imaginación aquella
imagen que ponía Santa Teresita, que quería ser la pelotita del niño Jesús. San José ciertamente es esa pelotita que siempre está en las manos de Dios, y en su vida se patentiza la fe obediente y el abandono confiado en las manos providentes del Padre. Pero si hay algo que nos sorprende y que a su vez nos hace tan cercana, ejemplar e imitable la santidad de José desde este abandono confiado, es como ésta se forjó en la sencillez de una vida en todo sencilla y ordinaria. Decía Santa Teresita en Consejos y Recuerdos número 99. Lo que más me edifica cuando medito el secreto de la Sagrada Familia es su vida del todo ordinaria. La Santísima Virgen y San José sabían ciertamente que Jesús era Dios, y sin embargo muchos misterios les estaban ocultos. Como nosotros, vivía de fe. ¿Nos ha extrañado la afirmación del texto sagrado: ellos no comprendieron lo que les decía? Y aquella no menos misteriosa: sus padres estaban maravillados de lo que se decía de él. Cierro aquí la cita de Santa Teresita. Vamos a entrar en este abandono confiado y la diligencia en los mandatos de Dios que tiene San José. Concretamente, nos consta por el Evangelio con cuánta confianza y decisión aceptó su ministerio José, tan lleno de responsabilidad y de sacrificio, pero seguro del auxilio divino frente a todas las dificultades y circunstancias adversas, sin perturbarse por la carencia de todos los recursos humanos. Toda la vida de José discurre en ese pleno abandono y sumisión a los designios de Dios. Y nos llama la atención esto: seguro del amor y de la ayuda divina, sereno, en medio de la angustia de su corazón. Es un hombre como nosotros, oprimido también por la perspectiva de la pasión que habían de sufrir Jesús y María. Pero lo vemos siempre con una esperanza inmutable, unida a una diligentísima actitud de cooperación hasta en los más mínimos detalles, como se colige del Evangelio en los misterios de su infancia. Leemos en el libro precioso de José, Sombra del Padre. José se nos aparece pues como el servidor de Dios, que Dios conduce fácilmente, como el centurión del Evangelio que dice: ve y él va, ven y él viene, haz esto y él lo hace. Los hombres aún no conocían el Padre Nuestro y a José ya había pronunciado su frase central: Padre, hágase tu voluntad. Había comprendido que para los seres creados la verdadera sabiduría consiste en vivir de acuerdo con su Creador, a semejanza del Hijo de Dios, que al venir a este mundo se ofreció en oblación: aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Así, a cada consigna del cielo, José se entrega a su cumplimiento como un niño. Es dócil a todas sus llamadas, rápido en responder a todos sus trabajos, a todas las pruebas, a todos los sacrificios. Ha puesto toda su vida en manos de Dios. Está siempre a la escucha, al acecho de sus mandatos. No sabe a dónde le conduce Dios, pero le basta saberse conducido por Él. Jamás desfallece en su misión. No regatea, no tergiversa, no objeta nada, no pide explicaciones, no se irrita, no se queja cuando se le trata aparentemente sin miramientos, y solo se ve iluminado en el último momento. No retarda el momento de entregarse, va hasta el fin en el cumplimiento de su deber sin dejarse intimidar por nada. Hasta aquí la cita. Así le vemos en Belén, buscando posada en la noche del nacimiento de Jesús, y allí permanece después, a pesar de la extrema indigencia, para ocultar a la curiosidad de sus vecinos el misterio de la concepción de Jesús. Poco después el ángel del Señor le amonesta en sueños: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes ha de buscar al niño para matarle. Al instante recordamos cómo José se levanta, prepara un asnillo con las provisiones imprescindibles
y emprende la oscuridad con Jesús y María el camino hacia tierras extranjeras totalmente desconocidas. En Egipto y después de la vuelta a Nazaret vemos cómo José gana en silencio y oscuridad, con el esfuerzo de sus manos, el pan de cada día para aquellos dos seres divinos que Dios ha puesto bajo su custodia. Y si hay algo que nos sobrecoge, es como en todo momento resplandece su confianza y abandono en la providencia de Dios. Y vemos también la diligencia y la fidelidad en el cumplimiento de sus deberes, animados siempre por la más viva esperanza sobrenatural. Dice un autor: el misterio al que Dios ha llamado implica una grandísima responsabilidad y le impone ciertamente deberes inmensamente superiores a sus fuerzas, procurándolo en todo momento inquietudes, dificultades y toda suerte de trabajos. Él siente toda su impotencia, mas todo lo confía a Dios. Dios es su única esperanza. Cuando el ángel le manda huir hacia una tierra extranjera de noche sin recursos y por tiempo indefinido, José no duda un instante. Dios que lo manda, proveerá todo. Pero esta esperanza no es indolente. Mientras se abandona en manos de Dios, todo lo espera de Dios. José no descuida, antes actúa y trabaja siempre de día y noche para subvenir las necesidades humanas del Hijo de Dios. Fijémonos en este aspecto. San José vive siempre abandono en las manos de Dios y ese abandono le llega a actuar con diligencia. ¿Cuántas veces hemos entendido mal este aspecto del abandono como si fuera lo que se ha llamado una herejía condenada, que es el quietismo? No, el abandono verdadero, que lo vemos en José, implica una diligencia absoluta a los mandatos divinos. Damos un paso adelante y nos preguntamos: ¿cuál es el secreto de este abandono en José? ¿Cuál es el secreto de esta diligencia activa en todos los planes de Dios? José vive en toda su vida este abandono confiado, y el abandono tiene por raíz una fe inquebrantable en la paternidad divina, cuya providencia toda ella es amor y misericordia. Todo lo encamina al mayor bien de sus hijos. Pero este abandono es formalmente el acto supremo de la virtud de la esperanza y encuentra su coronación en el amor. La esperanza es la virtud que Dios da a los humildes, aquellos que no se fían de sus fuerzas, sino que todo su apoyo y seguridad se encuentra en Dios. Si hay algo que podemos decir de José, es que fue un hombre profundamente humilde. Aquí quería hacer un pequeño excursus, queridos amigos de la Escuela de San José, a vosotros que seguro que conocéis muy bien la doctrina de Santa Teresita. Tenemos que pensar cómo en José se cumplen las características con las que Teresita describía lo que es la humildad. Recordemos aquella condición principal de toda santidad recogida en el Evangelio: si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La humildad, como dice Santo Tomás de Aquino, ocupa el primer lugar entre virtudes, a título de disposición necesaria a todo ser creado, que va en pos de la perfección. Santa Teresita no cesaba de repetir que para andar por ese caminito de la perfección es menester ser humilde y pobre de espíritu. Santa Teresita cifra en este ser humilde y ser pobre de espíritu en estas características. Ser pequeño es reconocer la propia nada, esperarlo todo de Dios, como un niño pequeño lo espera todo de su padre. Es no inquietarse, dice Teresa, por nada, no allegar caudal. Aun entre los pobres se da al niño lo que necesita, pero enseguida que ha crecido su padre no quiere sustentarle más y le dice: ahora trabaja, puedes bastarte a ti mismo. Para no tener que oír esto, dice Teresa, no he querido crecer, sintiéndome incapaz de ganarme la vida eterna del cielo. Permanezco pues pequeñita, sin otra ocupación que la de coger flores, las flores del amor y del sacrificio,
a fin de ofrecerlas a Dios para complacerle. Ser pequeño es no atribuirse a sí mismo las virtudes que uno practica, creyéndose capaz de alguna cosa, sino reconocer que es Dios quien pone el tesoro de virtud en manos de su hijito, para que se sirva de él cuando tenga necesidad. Pero siempre el tesoro es Dios. Finalmente, es no desalentarse por las faltas, porque los niños caen con frecuencia, pero son demasiado pequeños para hacerse mucho daño. Recordemos de este texto los rasgos esenciales de la humildad. Primero, reconocer la propia nada. Segundo, esperarlo todo de Dios, es decir, recibirlo todo de Dios sin intentar negar sus dones. Tercero, no desalentarse por la propia debilidad, sino antes bien alegrarse porque ella nos manifiesta mejor la bondad y la misericordia de Dios. Un solo rasgo falta: el deseo de pasar desconocida y olvidada. También dice Teresa, vivir desconocida y ser tenida en nada fue el programa de su perfección, dice la Madre Inés de Jesús de ella. No buscaba ni las miradas, ni la estimación, ni las alabanzas, solo Dios. Dice Teresa en Historia de un alma, quería que mi rostro, como el de Jesús, estuviese oculto a todos los ojos, y que sobre la tierra nadie me conociese. Tenía sed de padecer y de ser olvidada. También le escribe a su hermana Celina, es menester ser tan pequeño para acercarse a Jesús. Cuán pocas son las almas que aspiran a ser pequeñas y desconocidas. Vemos como todos estos rasgos con los que Teresa nos describe la humildad, exigencia del Evangelio, el hacerse como niños, se cumplen de una manera preciosa y perfecta en José. Traigo también aquí a colación lo que dice San Agustín sobre la humildad. El fin que nos proponemos es muy elevado, es Dios a quien buscamos, Dios a quien queremos alcanzar, Él en quien está nuestra felicidad eterna. No podemos llegar a este fin sublime si no es por medio de la humildad. ¿Deseas elevarte? Comienza por rebajarte. ¿Sueñas en construir un edificio que se lance hacia los cielos? Procura ante todo establecer el fundamento de su humildad. Bien, vemos en el vigor de San José, en el vigor de su juventud y luego de su madurez, cómo resplandece esta humildad de la que hemos visto y hablado en Teresita, de la que nos habla San Agustín en su texto. Humildad más serena, pobreza de espíritu equilibrada y atrayente, firme, sin engreimiento, ni autosuficiencia, ni ambición de grandezas. Ahí vemos al bueno José imitar el ideal de pequeñez proclamado por su esposa. Nadie como él ha podido repetir y practicar las estrofas del Magnificat con mayor sinceridad. ¿Cómo rezaría a una con María? Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la pequeñez de su siervo, de su sierva. Desde ahí vemos ante el Señor el gesto de José, que es de anonadamiento y de gratitud. Todo se lo debía y agradecía a él. Nada poseía de sí. A él se arrimaba y en él se confiaba. Toda su riqueza la tenía puesta en la misericordia de Dios. Por esa razón, San José no se desvaneció con la gloria de su elección. Su misma dignidad sin igual de padre custodio le amismaba más profundamente en humildad. Recordemos también esas palabras preciosas de ese libro de Dobrazinski. José se cubría de sombra. Ciertamente su ministerio grande y excelso, como no hubo otro, requería sombra densa. Los apóstoles anunciaron la divinidad de Jesús
y con este anuncio adquirieron la gloria del apostolado. Pero el oficio de José fue esconder esta divinidad en la penumbra de Nazaret. Él era la sombra del Padre de los cielos, en cuanto era su representante visible y en cuanto por la apariencia de la paternidad natural encubría la divinidad del Hijo, y en el silencio escondía el milagro de la maternidad y virginidad de su esposa. Esta fue la admirable visión de San José: ser sombra y derramar sombra sobre sí y sobre los que le rodeaban, aun sobre el mismo Dios. Su profesión de artesano no le podría granjear mucha consideración social, ni la deseaba. Se abatió a oficios muy humildes. Quería asemejarse a su hijo que se había empequeñecido, renunciando a los honores que correspondían a su categoría de único señor y que, siendo infinitamente rico, se había empobrecido para enriquecer al mundo con su pobreza. Cierro aquí la cita. Damos un paso adelante. Abandono confiado en las manos de Dios, que esa es la fe del justo José. Abandono que vive con diligencia. Abandono que consiste y que se cimienta en la humildad. Y nos preguntamos, ¿cómo se expresa ese abandono fundamentado en la humildad de José? Se expresa en su silencio. Todo el empeño que San José puso en servir a los designios de Dios se realiza sin agitación, sin ruido, en medio de un silencio tal que el Evangelio no nos transmite una palabra suya. San José sabe que la tarea de un servidor no consiste en hablar, sino en escuchar la voz del que manda. En el silencio el justo José busca la unión y el contacto con Dios. A mí personalmente me da un poco de pena no tener ni una palabra de San José, pero lo cierto es que la más hermosa lección que nos deja el Evangelio sobre él es precisamente su silencio. Él se sabe destinatario del secreto del Padre Eterno y lo que le hace es envolverse en ese secreto. Él no quiere que se vea en él más que un obrero que trabaja duro para ganarse el pan, temiendo que sus palabras puedan obstaculizar la manifestación de la palabra definitiva del Verbo eterno de Dios. El desaparecer silencioso de José, y lo tenemos que pensar y aplicar para nuestra vida, no solo expresa solamente su aceptación de los designios de Dios, sino que es también un rendido homenaje a la grandeza de las obras de Dios. Es expresión de su asombro frente a lo que Dios ha querido hacer de él, un pobre hombre que nada merece. Y aquí traigo a colación una de las letanías de San José que yo creo que a todos nos llama poderosamente la atención. San José, terror de los demonios. Así le invocamos, pues es precisamente este deseo sincero por esconderse para que solo brille Dios, en no buscar otra compensación que agradarle a Él, en no tener otro temor que no servirle bastante bien, en ese primado de la vida interior que lleva a poner en el centro no el parecer sino el ser, no estar adornado de títulos sino servir, no vivir la vida más que bajo el signo del querer divino y la búsqueda de la gloria de Dios, lo que hace temblar a los infiernos y ahuyenta el poder de los demonios cuando invocamos el nombre del Santo José. Vamos a quedarnos contemplando a San José en este abandono confiado en las manos de Dios, en esta obediencia sublime, humilde, silenciosa, para que en la escuela de José aprendamos a vivir solo para en todo amar y servir a su divina majestad. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies glorioso San José.
Un saludo a todos los participantes en la Escuela de San José, Escuela de Formación, Escuela de Oración. Soy José María Alsina, sacerdote diocesano de Toledo, superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Me dirijo en estas vísperas de la fiesta de San José para hablaros de un aspecto sobre San José que nos puede ayudar tanto a conocerle en más profundidad, sobre todo a orar con él y a introducirnos en su misterio. San José como formador del corazón de Jesús. El título es posible que os parezca atrevido, pero me parece un resumen perfecto sobre el papel de San José en el misterio de la Encarnación. Es atrevido porque todos sabemos que el corazón de Jesús fue formado en las entrañas purísimas de la Virgen María, de quien tomó la carne. Así de hecho rezamos en una de las letanías del corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de María. Si vamos al Evangelio de San Mateo, cuando se describe la genealogía de Jesús, al llegar a José precisa: esposo de María, de la que nació Jesús, el que es llamado Cristo. El verbo griego utilizado es genao, engendrar. En voz pasiva habría que traducirlo de la que fue engendrado. Se entiende por Dios, por obra del Espíritu Santo. De esta manera se nos presenta, por un lado, que José es verdadero esposo de María, pero a la vez ella es virgen y Jesús, por tanto, no es fruto de la unión carnal con José. Aquí surge nuestra pregunta. ¿Qué queremos, por lo tanto, decir cuando afirmamos que José es formador del corazón de Jesús? Tenemos que acudir a Santo Tomás para responder a esta pregunta. San José no engendra físicamente a Jesús, pero sí que le comunica vida espiritual en cuanto educador y, por tanto, formador de su corazón humano. Santo Tomás de Aquino reconoce que San José, a pesar de no haber engendrado a Jesús, merece, no obstante, el título de padre por haber cumplido todas las funciones paternas. Para el angélico, el padre no es sólo el principio de la generación y la existencia, sino también de la educación y de la instrucción. Desde lo que nos dice Santo Tomás, por tanto, podemos concluir que el papel de San José en la formación del corazón humano del Hijo, es decir, en la encarnación, no es secundario, sino que su presencia ha sido fundamental. El Evangelio nos dice que en Nazaret Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es siempre difícil penetrar en el misterio de la psicología humana del Señor, y más particularmente en su crecimiento y en las causas del mismo, porque siendo verdadero hombre, es al mismo tiempo la humanidad del Hijo de Dios encarnado por nuestra salvación. Vamos de puntillas y guiados por el Evangelio a ver qué nos dice sobre el crecimiento de Jesús. Primero, el crecimiento del Señor no se produce en su fundamento ontológico de Hijo de Dios y hombre, que es dado desde el principio, sino en su fundamento moral. Jesús en cuanto Dios no crece, es Dios desde toda la eternidad. Por tanto, ¿cómo crece? Cristo crece desde la perspectiva moral. Bien, vamos a entrar un poquito en este misterio. Se da un crecimiento ciertamente en lo que Santo Tomás llama la ciencia experimental, que en el orden moral podríamos identificar, al menos en parte, con lo que el Aquinate llama el experimentum. Damos un poco de vueltas a lo que es ese experimento. El mecanismo del conocimiento humano supone, como es sabido, una estrecha relación entre inteligencia y sentidos, mientras que por un lado los sentidos no pueden sustituir a la inteligencia, por otro, ésta tiene necesidad de los sentidos para actuar. De hecho, en el hombre no existen ideas innatas, como decía Platón. Todos los conceptos se forman en la mente a partir de imágenes sensibles. De este modo, la mente, elaborando las representaciones percibidas por la imaginación a través de los sentidos, extrae la idea propiamente dicha, que es de orden universal y no solo empírico. Debido a que la imagen es indispensable para la abstracción, se comprende que ésta, de modo consciente o no, condiciona el trabajo de la inteligencia y los juicios que ésta expresa. Pensemos en este sentido en la fuerza que tienen hoy todos los medios de información para sugerir nuevas ideas,
a través de las diversas percepciones de los sentidos. La fuerza que hoy en día, por ejemplo, tiene la imagen para los jóvenes, ¿no? Para los niños, a través de las pantallas, que está verdaderamente formándoles, o mejor dicho, deformándoles. Bien, a este mecanismo del conocimiento humano corresponde en el hombre, como respuesta natural, un sentido de la confianza en el testimonio de los demás. Eso lo vemos en los niños. Por una tendencia natural, el niño cree en lo que se le dice, considerándolo válido hasta que no lo encuentre contradictorio con lo que aprende a través de su propia experiencia o la de los demás. De este modo, el individuo no comienza todo de nuevo, sino que encuentra a disposición como herencia la experiencia de los hombres y las generaciones que le han precedido. Esto nos introduce en ese misterio de la relación entre Jesús y San José. El niño es tan importante en su crecimiento el ambiente para el niño en el que transcurre su existencia y sobre todo las personas con las que está en contacto de una manera muy particular en el seno de la familia. Y ahí nos ubicamos en el ambiente de Jesús. Pablo VI, en sus alocuciones sobre San José, subrayaba este aspecto en las actitudes y sentimientos de Jesús como fruto de la convivencia con San José. Dice el Papa: San José es el tipo del Evangelio que Jesús, una vez que dejó la pequeña casa de Nazaret y comienza su misión de profeta y de maestro, anuncia como programa para la redención de la humanidad. Estas palabras nos sobrecogen, porque nos hacen pensar que cuando Jesús predica el Evangelio y hablaba de los pequeños y sencillos o desgranaba las bienaventuranzas, hablaba de lo que había visto, de lo que había oído, de lo que había conocido en cuanto hombre en sus años de Nazaret. Y ahí no podía haber para él un modelo más perfecto que el de José, a quien llamaba padre y a quien él aceptó como educador y maestro. Además, San José en esta educación, en esta formación psicológica, por así decir, de Jesús, es el tipo humano que Cristo eligió para identificar su propia posición social. En el Evangelio encontramos llamado como el hijo del carpintero. Pablo VI también se detiene sobre la circunstancia de que José ha dado a Jesús la situación social, la condición económica, la experiencia profesional, el ambiente familiar, la educación humana. Pensemos que todas estas circunstancias sociales fueron elegidas por Dios para formar el corazón humano de su Hijo. El oscuro artesano de Nazaret debió, por lo tanto, ser un gigante del espíritu. Si el Hijo de Dios hecho hombre le prefirió entre todos los grandes de la tierra para revestirse de su filiación aparente y para asumir la calificación humana y social con todas las consecuencias que se derivan de ello. Pensemos, por lo tanto, cómo la convivencia con San José no pudo dejar de tener como consecuencia todas las inflexiones de carácter psicológico, afectivo, intelectual, espiritual y moral que se derivan naturalmente de las relaciones con otras personas o que son tanto más fuertes y profundas cuanto más íntimas y prolongadas son las relaciones. Damos un paso adelante. Hablamos de San José como el educador del corazón del Hijo. Conocemos la escena del Evangelio en la que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Él les dice que el modo de hacerlo es dirigiéndose al Padre con el nombre de Abba, es decir, la misma forma aramea enfática popular con la que los niños se dirigen a su padre y que equivale a nuestro papá. Recuerdo cuando fui a Tierra Santa que me llamó la atención. En un parque había un niño que se cayó al suelo y que empezó precisamente a pronunciar esta palabra, Abba, Abba, papaíto. Pues bien, esta palabra Jesús la pronunciaría por primera vez dirigiéndose a San José. Si José, por tanto, ha sido en la tierra el único hombre afortunado por tener el máximo y especial honor de compartir con Dios Padre la idéntica invocación filial de Jesús,
Eso indica que hay que reconocer que tenía los sentimientos de un padre, y estos eran los que convenían a tal hijo. Aquellas palabras de San Pablo: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, que en nosotros se transforman en amor filial a Dios Padre y también en amor fraterno hacia Jesús y a nuestros hermanos. En San José estas palabras se realizan revistiéndole de un auténtico amor paterno. San José ha formado el corazón de su hijo considerándolo y amándolo como tal, uniéndose en la piedad y la caridad hacia Jesús. Dice San Agustín: de la piedad y caridad de José ha nacido un hijo de María Virgen que es hijo de Dios. Así describe estos sentimientos de José hacia Jesús el Papa Pío IX. José ha ejercido con Jesús el oficio de padre, ha vivido con él, le ha abrazado, le ha besado, le ha alimentado con afecto paternal. Y Pío XII dice al respecto: tuvo con Jesús por especial don celeste todo el amor natural, toda la afectuosa solicitud que el corazón de un padre pueda conocer. Es impresionante. Sí, ciertamente Jesús crece, madura en cuanto hombre, bajo la mirada paternal y amorosa del buen San José. Pensemos en este amor verdadero. Este niño no ha sufrido ninguna carencia psicológica del afecto. No se ha sentido tratado como un extraño, sino que ha podido gozar de todas las ventajas que provienen de la serena inserción en una familia virtuosa. Pablo VI también resalta la caridad de José, sobre todo en el hecho de que supo amar al niño divino en el ofrecimiento de la propia vida. José le ama dándose totalmente. Dice el Papa: la vida de José no tuvo otro sentido ni razón que la de servir al niño a quien se había confiado la redención. Puso a disposición de Dios su libertad, su legítima vocación humana, su felicidad conyugal, aceptando de la familia la condición, la responsabilidad y el peso, y renunciando por un incomparable amor virginal al natural amor conyugal que la constituye y alimenta, para ofrecer con sacrificio total toda su existencia a las imponderables exigencias de la sorprendente venida del Mesías. Dios de José pidió todo, y él lo dio todo. Dio todo su corazón, y en este darse de corazón fue formando el corazón de su Hijo Jesús. Entrando un poco más en este amor paternal de San José, que le hace ser verdadero formador del corazón humano de Cristo. Hay una palabra hermosa en este sentido que nos dirige el Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde, con la que inauguraba este año dedicado a San José que hemos celebrado en la Iglesia. Dice el Papa: ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José junto al apelativo de padre el de castísimo. Y dice el Papa algo que me parece muy interesante. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Hasta aquí la cita del Papa Francisco. Pensemos en esta relación de San José con Jesús.
sobrecogedora porque nosotros en cuanto hombres, me refiero aquí el hombre masculino, somos muy posesivos, ¿no? Es decir, que muchas veces cuando vemos una obra la queremos para nosotros, ¿no? Y San José no solamente no lo quiere para él, sino que consciente de que Jesús ha sido encomendado por el Padre y es un don para él lo entrega a la humanidad, lo forma verdaderamente para que este niño crecido haga la entrega y el don de sí, de su cuerpo y de su alma. Precisamente de esta relación de amor verdadero brotaba la obediencia de Jesús. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres. Jesús era capaz de ver la autoridad recibida de Dios en la figura paternal de José y se sometía a él no por servilismo, sino por amor verdadero, como un hijo debe hacer con sus padres. Jesús aprendió de este amor de San José, este amor casto, este amor tierno. Imaginémonos cómo trataba San José a la Virgen, con qué ternura, cómo se preocuparía San José del prójimo. Todo esto formaba parte de la formación humana del Hijo de Dios. Jesús también aprendió de José el valor de la obra buena, de la laboriosidad, de la tarea bien hecha. En el banco de carpintero compartió fatigas con José. Su padre tuvo la paciencia de ir dirigiendo un trabajo que por requerir experiencia comenzaría siendo algo imperfecto. A veces pensamos que Jesús pues ya tenía aprendido el oficio de la carpintería por ser el Hijo de Dios, ¿no? Jesús en cuanto hombre tuvo que aprender a trabajar y lo aprendió viendo a San José. José enseñó a Jesús a la vez que lo cuidaba, lo alimentaba, jugaba con él, dedicaba horas a la conversación o paseaba por el campo cercano. José enseñó a Jesús ese amor que tiene a su esposa. Y aquí nos sobrecoge, ¿no? Pensar en el amor que Cristo tiene a su esposa, que es la Iglesia. Ese amor que en cuanto hombre lo ha aprendido, viendo a José amar a María. Nunca nadie ha tratado a su mujer con el amor y el cuidado de José a María. También, en muchas ocasiones, José tendría que enseñar a Jesús a usar su libertad, a elegir por sí mismo, a crecer en edad, en sabiduría y en gracia, haciéndole pensar cuál era la mejor solicitud a un tema de la vida diaria o a una cuestión que el niño le plantease. San José le remitiría a la Escritura, le haría orar al Padre, del que él había recibido la paternidad, y le cuestionaría para enseñarle como hombre a elegir y decidir. Nos estremecen todas estas cosas, pero son ciertas. Así se forma el corazón del Hijo de Dios. Y ahora quería invitaros a que os imagináis, si no lo habéis visto, pues lo buscáis por internet. Esa imagen preciosa de San José, del cuadro del Greco, que la tenemos en la capilla de San José aquí. No se puede ver porque está normalmente cerrada, pero si nos podéis acercar a la capilla del Greco, a la capilla de San José, pues sí que podéis hacerlo a la catedral, y en la sacristía hay una réplica, hay una de las copias que hizo, una copia que hizo el Greco de esta imagen. Ahí aparece José como el educador de Jesús. José revestido de túnica azul, expresión de las muchas gracias divinas recibidas y del oficio de Padre recibido de lo alto. Jesús ahí se está asido con fuerza la túnica de José, con una túnica roja que refleja su humanidad necesitada de aprendizaje y de guía en su crecimiento. Y nos preguntamos, ¿de dónde viene esta fuerza que reviste a San José de una paternidad llena de amor, llena de cariño, lleno de virtud, en la cual se va formando el corazón del Hijo? La paternidad de José la hemos de ver siempre como obra del Espíritu Santo. Viendo todas estas cualidades de su paternidad, las vemos también descritas en estos rasgos de los que nos habla el Papa Francisco: Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, en la acogida, en la valentía creativa, Padre trabajador, Padre en la sombra. En todas estas cualidades aprende y se va formando el corazón de Jesús.
Y es precisamente estas cualidades que José recibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Conocemos la expresión con la que se designa a la Sagrada Familia como la Trinidad en la tierra. Santo Tomás de Aquino, al considerar el principio activo de la concepción de Cristo, dice que si el Espíritu Santo debe ser llamado Padre de Cristo en la humanidad. Por tanto, es el Espíritu Santo a quien se le atribuye el derecho de la paternidad de Jesús a José. En este sentido, observa Orígenes que es el Espíritu Santo quien ha honrado a San José con el nombre de Padre. El mismo Espíritu Santo es el que ha adornado de todas las cualidades que exige su paternidad tan especial. La intervención del Espíritu Santo, por lo tanto, en la concepción de Cristo, no resta en nada el papel de José, sino que se lo confirma, como se deduce el evangelista, que incluye la asunción de su paternidad solicitada por el misterio de la Encarnación en el mismo contexto en el que la concepción del niño es atribuida a la obra del Espíritu Santo. Acabamos aquí con un texto de un escritor, Al-Jaq, sobre lo que significa ser padre. ¿Quién es José como padre formador del corazón de Cristo? José no es un simple padre adoptivo. Un padre adoptivo se vincula al hijo de otro hombre. Ahora bien, aquí no hay otro hombre, dice este autor, y es Dios mismo a través de su ángel quien invita a José con su paternidad. Yo soy padre, dice el autor, por las fuerzas de la naturaleza. José es padre por el creador de esas fuerzas de la naturaleza y por lo tanto lo es más radicalmente que yo. Su ejemplaridad proviene sobre todo del hecho de que rompe la imagen del padre ideal. Su situación le impide por completo ser un experto o un pedagogo. La madre y el hijo lo superan completamente. ¿Cómo hacerse obedecer por Dios y sin gritarle? ¿Cómo pretender que todo está bajo control con el incomprensible en casa? Finalizamos esta conversación, esta conferencia sobre San José, modelo del abandono confiado, San José, formador del corazón de Jesús, dirigiéndonos en oración, en silencio, al buen José. Te pedimos, San José, que nos enseñes, que nos ayudes a abandonarnos confiadamente a la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Enséñanos en tu humildad, en tu diligencia, en tu silencio, a poner nuestros ojos en el Padre, a poner nuestros ojos en Jesús. Ves formando en nosotros ese corazón de Jesús como lo hiciste en Nazaret, que mirándote a ti, el Espíritu Santo forme en nosotros esas cualidades del corazón del Hijo, que a la vez nos ayuden a ser a nosotros padres, formadores de nuestros hermanos los hombres, en esta hora definitiva de nuestra historia. San José, buen José, ayúdanos a ser como tú del todo de Jesús y de María. Amén.